Fíjate, mucho antes de que existieran los gurús del éxito, antes incluso de que se hablara de la ley de la atracción, hubo un hombre que se topó con una verdad bastante incómoda, que nuestro mayor enemigo no está fuera, en el mundo, sino dentro, en la propia mente. Y sí, ese hombre fue Norman Vincent Peale. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo sus ideas, que nacieron de una inseguridad personal profundísima, acabaron sentando las bases del pensamiento positivo moderno y, de paso, cambiaron para siempre nuestra forma de entender el éxito y el potencial humano. Pero para entender de verdad el impacto monumental de Peale, primero hay que ir al origen de su lucha. Porque, a ver, Norman Vincent Peale no nació siendo un líder seguro de sí mismo, ni brillante, ni carismático. Nació con miedo, así de simple. Al ser hijo de un predicador metodista, creció con un sentimiento de inferioridad tremendo. Mientras veía que otros avanzaban, él sentía que estaba, como paralizado por la duda. Su conflicto más grande no se libraba fuera, sino contra ese eco constante que tenía metido en la cabeza. Y es aquí donde llega su primer clic, su primer gran descubrimiento. Entiende el poder que tiene la palabra, tanto la que se escribe como la que se dice, y se da cuenta de algo fundamental. La repetición no es solo un hábito, no. Es el mecanismo que, ladrillo a ladrillo, construye nuestra identidad y nuestra forma de ver el mundo. Saltamos ahora en el tiempo. Peale llega a Nueva York justo en el peor momento económico del siglo XX, la Gran Depresión. Y ahí, en medio de toda esa desesperación, va y presenta una idea que se consideró radical, incluso, como digo, peligrosa. Lo que propuso rompía con todo lo que se pensaba hasta entonces. Él decía que no bastaba con creer y ya está, de forma pasiva. Para que la fe sirviera de algo, tenía que ir de la mano de una acción mental, de un trabajo deliberado y proactivo. Era, en el fondo, un llamamiento a dejar de ser víctimas para pasar a ser arquitectos de la propia mente. ¿Y este cambio de enfoque, dónde lo puso en práctica? Pues en la Marble Collegiate Church. Allí, con la ayuda de un psiquiatra, Smiley Blanton, hizo algo que en esa época era, impensable. Fusionó la fe con la psicología. En un momento en que muchos veían la psicología como una amenaza a la religión, Peale dijo que no, que eran dos caras de la misma moneda para estar bien. El foco ya no estaba en la culpa, en el castigo, sino en buscar soluciones prácticas y en usar el control mental para salir adelante. Y todas estas ideas acabaron cristalizando en 1952 con la publicación de su libro más famoso, El poder del pensamiento positivo. La reacción fue, inmediata, sísmica, y sobre todo dividió a todo el mundo. El establishment, lo rechazó de frente. Los teólogos lo acusaron de estar aguando la fe y los psicólogos de ofrecer soluciones demasiado simples. Pero la gente de la calle, que buscaba desesperadamente algo de esperanza y herramientas que funcionaran en un mundo cada vez más complicado, lo convirtió en un auténtico fenómeno. Fijaos en este dato, 186 semanas. Esos son casi 3 años y medio. 3 años y medio seguidos en lo más alto de la lista de los libros más vendidos. Este dato por sí solo demuestra la conexión tan bestia que su mensaje consiguió con millones de personas. Claro, y es que la clave aquí es que Peale no estaba vendiendo humo, no era solo motivación barata. Ofrecía un sistema, una fórmula que se podía tocar para cambiar. Repetición mental para ir reprogramando el subconsciente, fe para tener el combustible que mantiene el rumbo y, por último, acción, para que ese cambio se viera en el mundo real. Claro, con el tiempo su influencia se desbordó. Ya no era solo la iglesia o los libros. Peale pasó de ser un predicador a convertirse en una especie de arquitecto mental, un consejero para algunas de las personas más poderosas del planeta. Llegó a asesorar a presidentes. Estamos hablando de figuras como Richard Nixon o Ronald Reagan. Y a través de su revista, Guidepost, y sus constantes apariciones en público, su mensaje sobre el poder de la actitud se fue colando en las casas, en las empresas y en las más altas esferas del gobierno. Y aquí viene una de sus ideas más potentes y quizá más polémicas, vincular directamente la mentalidad con los resultados materiales, con el dinero. La actitud, según él, no era un simple estar de buen humor, no, era un activo económico fundamental, casi como tener dinero en el banco. Vale, pero todo esto, ¿cómo se lleva a la práctica? Porque no es solo teoría, es un método muy práctico. Su sistema para el control mental se puede desglosar en unos cuantos pasos muy concretos. Este es el núcleo de su enseñanza. Lo primero, la visualización agresiva, que no es soñar despierto, es un entrenamiento mental intenso para sentir el éxito como si ya estuviera aquí. Segundo, la limpieza mental, usar la oración o la meditación para hacer un reset, para acallar las dudas. Tercero, un proceso activo de interrupción del pensamiento. Lo detectas, lo reemplazas y repites el nuevo, el positivo. Y cuarto, el lenguaje consciente.
Entender que cada palabra que se usa es como un pequeño programa que se está instalando en la mente, reforzando una realidad. Al final, todo, absolutamente todo, se reduce a este principio. Esa conversación que se mantiene con uno mismo, ese monólogo constante, no es solo un reflejo de nuestra realidad. Es, según Peale, lo que está construyendo nuestro destino momento a momento. Si lo pensamos, el viaje de Peale es la historia de cómo una lucha muy personal puede acabar convirtiéndose en un movimiento que llega a todo el mundo. Pasó de ser un niño inseguro a ser el catalizador de una industria que hoy llamamos desarrollo personal, mentalidad o incluso manifestación. Él no eliminó sus dudas, ojo, aprendió a gestionarlas y a dominarlas. Y ojo, porque la advertencia final de Peale es muy clara y muy directa. El control mental no es un lujo, es una necesidad. Porque ese espacio mental que no ocupamos, que no dirigimos nosotros, no se queda vacío. Lo ocupan otras influencias, ya sean culturales, sociales o las de los medios. Y al final de todo su legado se puede resumir en esta frase, que es simple pero a la vez revolucionaria. Es una invitación a la acción que hoy resuena con la misma fuerza que hace décadas. Porque el punto de partida de cualquier cambio importante fuera se encuentra siempre en el universo que tenemos dentro, en nuestros pensamientos.